En las próximas horas el precio de Bitcoin comenzará el próximo movimiento. Os recuerdo que el precio de Bitcoin viene de esta anterior estructura operativa y en los últimos días veíamos cómo terminaba rompiendo la resistencia de esta estructura y conseguía equilibrio en torno a esta zona de los 66.050, desarrollando durante este fin de semana la estructura que planteábamos en el vídeo de ayer. Una estructura que, como podéis ver, ya tiene bastante desarrollo y podemos comenzar a sacar ya algunas conclusiones de cara a la operativa. Importante considerar ese contexto alcista que traía el precio, pero eso sí, a medida que se ha ido desarrollando la estructura, estuvimos observando algunas muestras de debilidad bastante importantes. Una reacción bastante agresiva que denota ya cierta debilidad, con un test secundario en torno a la zona media que nos demuestra cierta neutralidad en este punto, pero como veis a continuación iniciaba la fase B de la estructura, donde principalmente el desarrollo de la misma ha sido sobre la zona del soporte, por debajo de la zona media de la estructura. Desde entonces, como podéis ver, el precio no ha sido capaz de superar esta resistencia y ha testeado en muchas ocasiones esta zona de soporte. Como veis, ya son unas cuantas en total. Durante el desarrollo de la fase B también estamos viendo, por lo tanto, bastantes muestras de debilidad en el precio. Lo único que nos daría confianza de cara a un setup alcista sería que viniese a buscar liquidez por debajo de todos estos mínimos que ha ido dejando durante el desarrollo de la fase B, ya que probablemente sobre esta zona operativa vamos a encontrar muchísimas liquidaciones de longs. Luego lo confirmaremos en los mapas de liquidaciones como siempre. Tras limpiar tendría que reingresar y consolidar ese reingreso para poner como objetivo encontrarse con la parte alta de la estructura, que sería lo que a nosotros nos confirmaría la fortaleza en el precio. Pero ¿qué sucede si vemos que el precio termina limpiando zona de máximos y que tras esto reingresa en la estructura? Esto, en el momento de la consolidación, nos dará una oportunidad operativa en short muy interesante, juntándose con todas las muestras de debilidad que hemos comentado anteriormente, incluso si llegamos a tener una búsqueda de liquidez en zona de máximos internos de la estructura, como por ejemplo por encima de este máximo, que sería en torno a los 66.295, o incluso por encima de todos estos, aunque aquí ya hubo una pequeña búsqueda de liquidez, pero bueno, creo que podría haber sido un poquito más grande. Pero en ese caso también podríamos buscar setups bajistas solo si termina rompiendo el soporte y consolidando esa ruptura. En este setup tendríamos que considerar que la presión vendedora es bastante grande, sería un setup de fallo estructural que demostraría muchísima agresividad vendedora por parte de los operadores, y el principal objetivo sería buscar esta zona operativa de aquí, donde actualmente tenemos confluencia con el VWAP semanal. Ahora comenzamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Vemos que hay bastantes liquidaciones en esta zona de los 66.575. Vamos a hacer un poquito más de zoom a ver si vemos alguna otra zona operativa. Si nos centramos justo en lo que ha sucedido en estas últimas horas, sobre todo en el desarrollo cerca de la zona del soporte, se han cargado bastantes liquidaciones de longs, como podéis ver, en la zona que comentábamos anteriormente, desde los 65.340 hasta los 65.165. Algo muy interesante es que en estas últimas horas vemos que los bots de alta frecuencia se han activado y el indicador de tendencia está marcando tendencia alcista con un nivel 3 que demuestra bastante fortaleza. Pero claro, la cosa es que para buscar esas liquidaciones tendría que alcanzar esta zona operativa de shorts, que es donde más liquidez estamos viendo, desde los 66.475 hasta los 66.682. En los mapas de 100x vemos cómo han limpiado esta zona,
pero todavía tenemos bastante liquidez desde los 65.380 hasta los 65.180. Respecto a la liquidez de 50X, tenemos que hacer un poquito de zoom out. Vemos aquí en los 66.650 y en los 64.800. Respecto a la liquidez de 25X, sobre todo vemos desde los 66.470 hasta los 66.670. Y respecto a la liquidez de 10X, situación similar, con liquidez desde los 66.465 hasta los 66.830. En Bookmap, aunque veíamos que entraban algunas compras sobre los 65.000, este volumen se ha retirado y aunque recientemente en los 65.000 también empieza a entrar un poco, creo que de momento no es comparable a lo que había. También vemos algunas compras en torno a los 64.600 y algunas ventas en los 66.950. En los mapas de The Kingfisher estamos viendo liquidez desde los 64.280 hasta los 63.340 y en torno a los 61.285. En los CVDs de momento seguimos viendo poca actividad. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de longs hasta los 65.120 y un poquito en zona de shorts hasta los 66.095, y en los mapas de high leverage situación parecida con liquidez en los 65.700 y en los 65.446. Y ahora, como siempre, vamos a comentar las noticias. Los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos tuvieron su mejor semana desde julio, acumulando más de 1.100 millones de dólares. El auge en las inversiones coincidió con un aumento del 13,8% en el precio de Bitcoin, impulsado por la decisión de la Reserva Federal de reducir las tasas de interés. El total recaudado por los 11 ETFs de Bitcoin al contado ya supera los 18.800 millones de dólares desde su lanzamiento. Coinbase, uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Estados Unidos, ha vuelto al top 400 de aplicaciones más descargadas de la App Store, lo que sugiere un resurgimiento del interés minorista en Bitcoin. Este incremento coincide con la reciente alza en el precio de Bitcoin, que ha impulsado las descargas de la aplicación anteriormente en declive durante el mercado bajista. Aunque algunos analistas son cautelosos sobre la sostenibilidad de este crecimiento, el repunte actual marca un cambio importante en el panorama. Esta noticia se me había olvidado comentarla, pero es muy importante. CZ, el fundador de Binance, fue liberado tras cumplir una condena de 4 meses en una prisión de Estados Unidos por no cumplir las leyes contra el lavado de dinero. CZ se declaró culpable de no implementar controles adecuados en Binance, lo que facilitó transacciones con países sancionados. Aunque dejó su puesto como CEO, sigue siendo el principal accionista de Binance. CZ también pagó una multa de 50 millones de dólares y Binance ha seguido operando bajo un nuevo equipo de liderazgo.